Biblia narra que cierto día apresan a Jesús. La Biblia narra que cierto día niegan a Jesús. Y no solamente eso, sino que comienzan a golpearlo. Y no solamente eso, sino que lo venden sus amigos más cercanos, sus discípulos. Y no solamente eso, sino que es sentenciado a muerte. Y no solamente eso, sino que es condenado. Y hay una gran multitud diciendo que lo crucifiquen, que lo maten. En algún momento Él fue la esperanza de todos. Pero ahora hay un panorama totalmente diferente. Y ahora ven a un Cristo crucificado, a un Cristo de alguna manera clavado en una cruz. Isaías dice de Él que no había parecer en Él, porque fue tanto lo que lo golpearon que literalmente destrozaron su rostro, su cuerpo. Su sangre se derramaba por todos los lugares en dirección al Gólgota. Y fue impresionante ver cómo traspasaron sus manos. Usted sabía que usaban unos clavos de hierro de más o menos 14 centímetros, donde traspasaban sus manos y traspasaban sus pies. Y no solamente eso, fue azotado una y otra vez, donde literalmente le arrancaban los pedazos de carne. Las personas que lo golpeaban, o los hombres que lo golpeaban, eran hombres entrenados para matar literalmente a golpes a otra persona. Los látigos con los que golpearon a Jesús en sus puntas llevaban un pedazo de plomo y hueso de cordero, que cuando golpeaban a una persona literalmente le destrozaban el cuerpo, sacaban los pedazos de carne. Ahora Jesús está en la cruz, y cuando ve usted a Jesús de esa manera, golpeado, rechazado, escupido, burlado, destrozado, con un madero encima, usted dice, pareciera que todo ha terminado y que ya no hay solución. ¿Sí o no? Había una esperanza, pero ahora al verle de esa manera, ¿qué creen que pensaban aquellas personas que le seguían? ¿Saben? Dice la Biblia que a las 3 de la tarde, después de ser crucificado, a la hora novena, dice el apóstol Marcos, quiero que lo leamos, Marcos capítulo 15, verso 33 al 34, dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, escúchenme lo que comienza a decir Jesús. Él dice la Biblia que Él clamó a gran voz. O sea, cuando dice que clamó a gran voz, ¿qué significa eso? Que gritó. ¿Y qué fue lo que gritó? ¿Qué fue lo que gritó? Ayúdenme a leer. Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es ¿qué? ¿Qué estaba gritando? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora no solamente se está viendo a un Cristo que está literalmente afectado en su cuerpo, crucificado, sino que ahora clama a su Padre y le dice, ¿por qué me has desamparado? Mire, iglesia, quiero que por un momento miremos la imagen que había puesto. Se habla de un Salvador, y quiero que me entiendan y que tengan un espíritu enseñable a lo que les quiero enseñar hoy. No piensen lo que usted ya sabe de Jesús, porque usted ya sabe lo que ocurrió después de su muerte. Pero quiero que por un momento pensemos que al ver a Jesús en estos momentos, si usted lo analiza, ¿qué ve? Dígame, ¿qué ven en la cruz? Alguien levante la mano y diga, yo veo esto. ¿Qué ven? Un cuerpo maltratado. ¿Qué más ven?
un hombre con una corona de espinas. ¿Qué más? ¿Cómo? Ve sus pecados. ¿Ve qué? Una esperanza perdida. Pero no, yo veo un hombre crucificado. Escúchenme, le estoy diciendo, no miren lo que ustedes ya saben. Quiero que miren en este momento y quiero que se coloquen en el tiempo de Jesús. Vino alguien y ese alguien dijo: yo soy el que lo voy a libertar. Vino alguien y multiplicó los panes. Vino alguien e hizo milagros increíbles. Pero ahora aún sus amigos lo abandonan. Aún la gente que recibió milagros lo rechazan. Aún aquellos que recibieron un beneficio de él están diciendo: él es digno de muerte, tienen que crucificarlo. Mire dónde está. Es más, los soldados, ¿qué creen que veían? ¿Qué creen que veían ellos? Ellos miraban a Jesús y decían: venga, si usted es el Hijo de Dios, váyase de ahí. ¿Qué le dijo el que estaba al lado crucificado con él? ¿Qué le dijo? Si usted es el Hijo de Dios, bueno, sálvese y hágame el favor y me salva a mí también. Porque eso es lo que estamos viendo. Yo quiero que por un momento te preguntes: ¿qué ves? Mire, él se declaró Hijo de Dios y ahora vemos el Hijo de Dios muriendo, crucificado, con su corona de espinas, destrozado. Como dijo Isaías, la profecía se había cumplido, no había parecer en él. El hombre que sanó a muchos, que resucitó a muchos, ahora está muriendo en la cruz. El que había dicho que los cielos se habían acercado, ahora muere. El apóstol Marcos dice que Jesús agonizaba y en medio de su agonía hace una desgarradora proclamación. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta mañana les explicaba un poco acerca de eso, porque no todo el mundo entiende por qué Dios tuvo que darle la espalda a Jesús. Y tenemos que entender que Jesús llevó nuestro pecado a la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido todos curados. Eso dice Isaías. Pero ahora no era solamente eso, sino que mi pecado, tu pecado, el pecado desde Caín hasta la última generación se han volcado sobre el Hijo de Dios. Ahora Jesús, el Santo, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. El pecado de toda la humanidad recae sobre él y ahora Dios tiene que darle la espalda. Ahora Dios tiene que darle la espalda, porque Dios no puede ser tocado por el pecado y tiene que alejarse de su Hijo. Jamás se habían separado, jamás había Jesús sentido el rechazo del Padre, jamás lo había experimentado, pero ahora, por causa de mi pecado y de tu pecado, Dios tiene que darle la espalda. Eso quebrantó su alma. El pecado de toda la humanidad recae sobre él. Mire, cualquiera que hubiera estado allí frente al Calvario no hubiera tenido el conocimiento de lo que vendría después, con toda honestidad, lo que hubieran visto es un fracaso. A mí me molesta esa palabra, y menos enfocada hacia el Hijo de Dios. Pero saben, se levantó un hombre diciendo que Jesús fue el fracaso más grande que existió, pero él no tenía ni siquiera conocimiento de lo que estaba haciendo nuestro Rey amado. Y a la vista de muchos, sencillamente él había tenido una derrota. Ahora habían mujeres llorando, los apóstoles estaban huyendo, Pedro lo había negado, y todos los religiosos felices, contentos, porque habían matado a ese hombre que se había proclamado Hijo de Dios.
Amén. Ahora es impresionante ver el desamparo de Dios, pues Dios tuvo que darle la espalda porque Él se hizo pecado. ¿Sabe? Cuando miran a Cristo en esa cruz, yo creo que pudieron haber dicho: aquí ya no hay nada que hacer. ¿Sí o no? Pudieron haber dicho: aquí ya no hay nada que hacer. Al ver la realidad de Jesús, ahora lo vemos muriendo. ¿Saben? Muchos tenían esperanza en Él y ahora lo ven crucificado y parecía que todo se había derrumbado. Yo no sé qué tanta confianza tenían ellos puestas en el Señor, pero al verlo así, dijeron: todo se acabó. ¿Ustedes se acuerdan cuando muere Jesús y es enterrado? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Se volvieron a sus trabajos. Dijeron: no, aquí no pasó nada, simplemente era un hombre. Algunos dijeron: no, es un hombre, no pasó nada. Y yo creo que a algunos se le cayeron los planes al piso. Usted sabía que dentro de los apóstoles habían unos que eran los celotes, los guerrilleros, y ellos decían: no, ahorita vamos a armar una guerra, vamos a armar un grupo y vamos a conquistar, porque ese era un pensamiento humano que ellos tenían. Pero Jesús no estaba hablando de un reino terrenal, sino de un reino ¿qué? Celestial. Ellos tenían sus planes. ¿Cuántos de ustedes han tenido planes? ¿Y a cuántos se les cayeron sus planes al piso? Ustedes lo planificaron, hicieron planes, pero de repente todos esos planes que usted planificó se cayeron, se desmoronaron. Así como este evento en la cruz parece un fracaso. Dije parece un fracaso, pero no es un fracaso. Escúcheme, todo lo que estaba sucediendo apuntaba que si Jesús había muerto, nadie iba a poder cambiar el futuro, nadie iba a poder quitar a ese enemigo, a ese opresor de sus vidas. Ellos pensaban que Jesús era un libertador, pero ahora ya no estaba. Pero déjeme decirle algo, por favor, miren acá. Déjeme decirle algo. Este aparente fracaso se convirtió en una poderosa victoria. Bueno, voy a por acá. Este fracaso para algunos se convirtió en una poderosa ¿qué? Victoria. Y es donde Dios cambia la maldición en bendición. Él se hizo, perdóneme, pero así dice la Biblia, que Él se hizo maldición, Él se hizo maldito. Dice la Biblia, o enseña la Biblia: maldito aquel que muere en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Pero ahora esa maldición se convierte en una bendición, porque gracias a ese sacrificio ahora tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada al tercer cielo. Cuando usted muere en Cristo Jesús, usted se va con el Señor. ¿Se acuerda cuando estaba con el reo allá al lado? Él dijo: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y él, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Se abrió una puerta maravillosa y fue algo impresionante. Y el Dios de los cielos, escúcheme, el Dios de los cielos y de la tierra cumple su propósito. Y el propósito de Él es darnos salvación, es darnos vida eterna. Y lo que parecía una aparente derrota se convierte en una poderosa victoria. Y nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, que nosotros mereceríamos estar allí en este lugar, ahora el Señor nos quita, se coloca en ese lugar y nos da vida, porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros pasamos de muerte a vida, y pasamos de maldición a bendición, y pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de ¿quién? De Dios. Y hay muchos que no entienden esto. Hay muchos que no lo entienden. Diga conmigo:
el hecho de que Jesús estuviera en la cruz no significaba que todo hubiera terminado. No, eso no significaba. Amén. Nadie contaba con lo que vendría después. ¿Sabe? Jesús tuvo victoria en la cruz. Usted ve a alguien en victoria, en lo natural no se puede ver, pero en lo espiritual sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses 2, 12 al 15. ¿Cuántos tienen su Biblia? Miren lo tremendo. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó. ¿De dónde? De los muertos. Mire, a pesar de que Cristo murió en la cruz, escúcheme, a pesar de que Cristo murió en la cruz, a pesar de que todos dijeron no pasó nada, a pesar de que los discípulos estaban de nuevo en sus trabajos, a pesar de que Él les había dicho que iba a resucitar, todos pensaban que había quedado el asunto allí, pero no quedó allí. La Biblia dice que Dios le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos, todos los pecados. Verso 14. Aquí es lo más increíble y maravilloso. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Dice la Biblia, el verso 15. Por favor, leámoslo todo fuerte. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí Él venció a todos ellos. No, pero yo fui el único que me alegré de esto. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Allí el Señor se hizo más que vencedor. Y lo que el diablo no entendía, y lo que los demonios no entendían, y lo que los religiosos no entendían, era que Jesús ahora era declarado Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, dice la Biblia que delante de Él se postrarán todos los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de ella, y tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor de señores. Ellos tendrán que declararlo. Amén. Despoja a los principados y a las potestades y triunfa sobre ellos. Escúcheme, los que lo veían muriendo, agonizando, lo despreciaron, lo dejaron solo. Y Pablo nos hace saber que lo que parecía una aparente derrota se convirtió en una poderosa y aplastante victoria. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Escúcheme en esto. Por lo cual también Dios lo exaltó. Diga conmigo: lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos?
ángeles, arcángeles, querubines, todos ellos se doblarán o doblarán sus rodillas delante de Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo? A los que están en la tierra, todos los seres humanos tendrán que doblar sus rodillas delante de Dios. Ahora tienen dos opciones: doblarlas para adorarlo frente al trono de Dios, o la segunda, cuando se pierden y se dan cuenta que Él era y es y será siempre el Señor de señores. Amén. Ahora también dice que los que están debajo de la tierra, ¿quiénes están debajo de la tierra? Satanás, los demonios, principados, potestades. ¿Sabe qué dice la Biblia ya en el verso 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Escúcheme. En la cruz redimió a la humanidad. Lo que hoy quiero decirte es que lo que estás pasando y las situaciones que estás pasando, ¿cuántos son hijos de Dios? Déjenme ver la mano de los que son hijos de Dios acá. Les tengo una buena noticia, porque los hijos de Dios nunca quedarán avergonzados. Nosotros tenemos un Dios maravilloso y poderoso. ¿Y sabe qué enseña la Biblia? Que a veces la gente nos ve en una aparente derrota, y nos ven tal vez que como alguien que tal vez fracasó, tal vez como alguien que está pasando situaciones donde tal vez perdiste el trabajo, donde tal vez le tocó cerrar su negocio, o está enfermo, o perdiste a alguien, o te has sentido que ya tocaste el fondo. ¿Cuántos se han sentido así de alguna manera? ¿Sabe? La gente miraba a Jesús y le decía: si usted es el Hijo de Dios. ¿A cuántos le han dicho: oiga, pero usted es cristiano, usted es hijo de Dios, y con esos problemas, y enfermo, y sin plata, y con problemas en su casa, y en esa crisis, y usted va a la iglesia? Usted tiene que mirar al diablo, usted tiene que mirar a las circunstancias, usted tiene que mirar al mismo enemigo y decirle: venga, aunque a usted le parezca eso una derrota, en mi vida se va a convertir en una poderosa victoria, porque el que está en mí es mucho más grande. Y la Biblia dice que el justo no quedará postrado, porque el Señor lo levanta. ¿Cuántos saben que Él es nuestro proveedor? ¿Cuántos saben que Él es nuestro sanador? ¿Cuántos saben que Él es nuestro refugio? Él es nuestra bandera. Él es el poderoso. Amén. Él es nuestro Dios. Y así el enemigo piense que estamos derrotados, no es así. Dígale que está a su lado: aunque yo parezca derrotado, no es así. Dígale: estoy en proceso. Diga: espere que me levante y verá. ¿Cuántos están pasando por un problema difícil? ¿Sabe qué dice la Biblia? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. ¿Sabe qué produce un problema? Un milagro. ¿Sabe qué produce una enfermedad? Una sanidad. ¿Sabe qué produce una escasez? Provisión. Todo produce un milagro. En nosotros dice la Biblia que somos más que vencedores. Mire, Dios te va a sacar de la situación en la que está. Yo creo que Dios cambia la maldición en bendición. Dígale que está a su lado: Dios cambia la maldición en bendición. Dios trae bendición para tu casa. Dios va a traer bendición para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Aún dice la Biblia que Él adereza mesa delante de ¿quién? En presencia de mis angustiadores. Dios va a sacarte de las cenizas
Dios te va a devolver la autoridad. Usted sabe que usted tiene autoridad, usted es hijo de Dios. Y yo no entiendo por qué los hijos de Dios tienen que caminar con la cabeza agachada. Yo no sé por qué uno a veces le dice a los hijos de Dios cómo está y dice: no, hermano, ahí mal. ¿Cómo es que dicen? Ayúdeme, usted que sabe. ¿Cómo está, hermano? Pregúntele a que atrás de la venga, ¿cómo está? ¿Sabe? Dios nos va a levantar de las cenizas. Escúcheme lo que voy a decirle. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él recibe toda la autoridad dada por el Padre, y esa autoridad es reflejada, y el mismo Dios de los cielos abre el cielo y dice: ese es mi Hijo amado en el cual me complazco. Cuando caminamos en Dios, nosotros recuperamos la autoridad dada por Dios, y Él nos dio autoridad de hollar escorpiones, serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo tenemos ¿qué? Autoridad. Usted no tiene que agachar la cabeza, usted tiene que levantarla. Hoy quiero orar. Levante su mano. Padre, oro para que ellos recuperen su autoridad. Oro, Dios mío, para que en sus hogares vuelva a haber la provisión. Oro para que ninguno, Señor, retroceda, sino que por el contrario avance. Oro, Señor, para que en cada familia la felicidad vuelva a estar en ese hogar. Oro para que tú, Señor, les proveas, para que tú, Señor, cumplas tu palabra. Tú dices: no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Oro para que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus vidas y en sus corazones. Padre, que todo lo que están pasando, piense en aquello que está pasando y dígale: Señor, esto que estoy pasando no me va a matar, sino que me va a hacer fuerte y me va a llevar al siguiente nivel, y es un nivel de victoria, es un nivel de respaldo, es un nivel donde veremos la respuesta de Dios, la gloria de Dios y su respaldo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios le falta hacer todavía algo en nuestras vidas, ¿sí o no? En la cruz no terminaba todo y la gente lo enterró, ¿cierto? Fue enterrado Jesús. Pero ¿qué pasó al tercer día? Pero ¿cómo resucitó? ¿Qué dice la Escritura? Con poder y gran gloria. Resucitó con poder y gran gloria. Resucitó con el poder del Espíritu Santo. Y ahí no terminó. Es más, Él cuando asciende al cielo, Él dijo: yo me voy, pero les dejaré o les enviaré otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el que está ahorita en nosotros, es el que nos da la fuerza. ¿Sabe? El Espíritu Santo, cuando desciende, después de que Jesús se va, derrama ese poder o desciende con poder sobre aquellos que estaban esperándolo. ¿Cuántos estaban esperándolo? 120, ¿cierto? Y se posan como lenguas de fuego sobre ellos, hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando ellos se levantan de ese lugar, eran totalmente personas diferentes. Pedro, el que lo había negado, ¿se acuerdan? Ahora se levanta y da un mensaje donde 3,000 personas se convierten, donde 5,000 personas se convierten. Es más, Pedro iba caminando, paseando con los discípulos, y sacaban a los enfermos y los colocaban en el borde de la carretera, y la sombra de Pedro sanaba. No era la sombra de Pedro en sí, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro y sanaba. Pedro no fue el mismo después de que el Espíritu Santo vino sobre él, ni los discípulos igual. Ellos estaban dispuestos a darlo absolutamente todo por su fe en Jesús. Cuando viene Cristo y muere por nosotros, se abrió esa gracia maravillosa, ese poder maravilloso donde nosotros podemos disfrutar de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está su algo, falta algo más grande para usted.
¿Sabe qué creo? Que dice la Biblia que viene el último y más grande avivamiento sobre esta tierra. ¿Cuántos lo están esperando? Viene el último y más grande avivamiento. Y sabe, creo y siento en mi corazón que Dios va a levantar esta iglesia de una manera muy, pero muy especial. La adoración en este lugar será poderosa. Casa de Fe impactará no por el pastor o los líderes, sino impactará porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Dios levantará una generación fuerte que transformará espiritualmente para levantar a todos aquellos que se hayan caído. Yo creo que viene un avivamiento y vamos a ver milagros en este lugar. Vamos a ver sanidad en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver un lugar lleno de fe. ¿Cuántos saben que tenemos fe aquí? Casa de Fe, ¿no? Llevamos 4 meses ya. Y en 4 meses hemos visto la gloria de Dios de una manera increíble. Y seremos más. Ahora, ¿cuál es la idea? Salir y predicar y llevar las buenas noticias de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Decirles que Dios los va a levantar del lugar donde están. Decirles que nuestro Dios es un Dios de milagro, que nuestro Dios sana, que nuestro Dios restaura y que nuestro Dios bendice. Y sobre todo que nuestro Dios salva. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Vamos a verlo. Ahora, sé que habrá oposición. Eso va a ocurrir. Diga conmigo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, ¿qué significa? No triunfarán, no vencerán. Amén. No va a triunfar sobre la iglesia. Y yo sé que vamos a ver una poderosa victoria en este lugar. Dígame amén. Colóquese sobre sus pies, por favor.